¿Saben cuál era un tema súper tabú en mi casa? El sexo. Un muchacho se fue al infierno por tener sexo mental con una muchacha que vio en la calle. Y por eso había una política estricta de tratar los temas sexuales como lo trataban en la escuela de monjas. Buenos días, madreada. Se esperaron a que yo cumpliera 12 años para explicarme las mecánicas básicas, luego decirme que no debía tener sexo hasta que me casara, y me aventaron a un mundo donde constantemente me bombardeaban con películas, series, música, publicidad y muchas, pero muchísimas pláticas súper incómodas en los lockers de mi secundaria que estaban repletos de temas sexuales que yo no entendía. Yo no lo entiendo. Y cuando por fin me atrevía a preguntar mis dudas extrañas que nacían de esa vorágine de información, las respuestas que yo usualmente recibía eran algo parecido a esto. No tengan sexo, porque se embarazarán y morirán. Así que por supuesto una de las fuentes principales que yo obtuve para entender un poquito más sobre el sexo y la relación que tenemos con él fueron las series y las películas. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Las cuales también mandaban mensajes súper confusos que terminaban generándome expectativas extrañas e ideas muy raras. Pero afortunadamente la manera en la que estamos viendo el sexo y hablando del sexo en las series y películas está cambiando muchísimo. Y actualmente hay contenido como Euphoria, Big Mouth y Sex Education que están modificando por completo la forma en la que nosotros hablamos sobre las relaciones sexuales en la adolescencia y sobre esta transición extraña y súper sexual de la infancia a la adultez. Así que hoy hablemos de cómo ha cambiado el sexo en la cultura pop. Hablar de sexo y especialmente relaciones sexuales entre adolescentes o niños es un tema súper mega tabú. O sea, el cine durante muchísimas décadas no permitía ningún tipo de representación de relaciones sexuales entre adultos, muchísimo menos entre niños o jóvenes. Realmente la forma en la que hablaban del sexo y las relaciones sexuales en el cine empezaron a cambiar muy gradualmente y muy lentamente a partir de los 80. Justamente cuando ya se estaban empezando a centrar las historias más en aventuras de jóvenes y las vicisitudes con las que tenían que lidiar en su día a día. Y obviamente eso implicaba empezar a centrar las historias en cómo ellos empezaban a ver las relaciones y cómo cambiaban conforme iban creciendo. He's a peeping Tom. Y por supuesto, estas historias estaban cargadas de mensajes moralinos a más no poder. Las historias de amor adolescente siempre han estado más enfocadas a hablar de romances eternos, el primer beso o encontrar el amor verdadero. Mucho del cine ochentero de John Hughes, por ejemplo, con películas como Sixteen Candles, The Breakfast Club, Pretty in Pink y hasta Ferris Bueller, si bien al menos ya comenzaban a contar dramas adolescentes, lo hacían solamente dentro del marco de relaciones heteronormadas súper romantizadas. Pero como estas películas, además de haber sido súper exitosas, eran las primeras que trataban el tema, pues obviamente marcaron un montón de ideas y clichés que permearon en el inconsciente colectivo durante muchísimo tiempo. Así que empezamos a ver ideas como que la vida y la juventud se acababan cuando terminabas la prepa. Tenías que tener tus primeras experiencias sexuales antes de ir a la universidad, y si no habías encontrado a tu amor verdadero antes de cumplir 18 era porque eras un nerd que seguramente no tenía pareja para el baile de graduación. Oh, por Dios, es nuestro baile de graduación y nuevamente no tengo pareja. Pero lo que a mí me parece más interesante de las películas de esta época es que si bien ya estaban hablando de relaciones íntimas, relaciones amorosas o relaciones sexuales entre adolescentes, realmente era representado como parte de un proceso de amor verdadero o de la necesidad de estar en una relación. Realmente no se tocaban exactamente cómo los adolescentes veían el sexo o cómo se relacionaban con estas ideas.
En la década de los 90 y los 2000 también empezamos a ver cambios importantes sobre cómo era nuestra idea del sexo y cómo se representaba en la cultura pop. Gracias a comedias románticas de actrices como Julia Roberts y Meg Ryan, el sexo empezó a verse de manera distinta. Ahora las mujeres ya eran fuertes e independientes y tenían el control de sus derechos. La comunidad LGBT era más aceptada y la vida de adultos jóvenes viviendo en plenitud su vida sexual formaban parte de los shows más exitosos de la época. Solo hay que ver los grandes hits que fueron cosas como Friends, Seinfeld y Will and Grace. Honey, oh, that's okay. What? Oh no, you just rolled over the juice box. En esta época se empezó a hablar con más naturalidad y claridad sobre el sexo en la cultura pop. Y muy pronto la manera tan explícita en la que lo trataban esta serie se trasladó a un ambiente de secundaria y preparatoria con un montón de adolescentes. La banda de los sexualmente activos. Así que empezamos a ver series como Dawson's Creek, The O.C. y hasta Gossip Girl, en donde actores 10 años más grandes que las edades de sus personajes interpretaban a adolescentes que se metían en dramas larguísimos en torno al sexo y la sexualidad. Aunque al final del día el nivel de drama que manejaban estas series hacía que se sintieran como una historia de adultos. Adultos súper inmaduros y estúpidos, pero pues adultos al fin de cuentas. Y en el principio de los 2000 también vimos el surgimiento de películas como American Pie, una de las primeras historias en hablar directamente sobre sexo entre adolescentes. Y una de las cosas que a mí me parece que hizo bien esta franquicia es que por fin estaban hablando de adolescentes queriendo tener sexo sin la necesidad de encontrar su amor verdadero. Y también los veíamos batallando con todas estas expectativas que generaban las ideas de sus compañeros, la pornografía y la cultura pop en general. El problema es que tampoco trataban los temas sexuales de una manera certera y empática. Más bien se centraban en la idea de que los hombres son animalitos sin autocontrol que llegarían a límites súper extraños con tal de acostarse con algo que les prometa tener vagina. ¡Stifler! ¡La abuela! ¿La abuela qué? Síguenle, sí. Y curiosamente este tipo de películas que se centraban en la sexualidad de los hombres y la mostraban como algo súper divertido porque no tienen autocontrol, se convirtió en su propio género de películas. Y a pesar de que se vendían como algo sumamente controversial porque mostraban escenas explícitas de sexo, realmente las historias eran súper persinadas y moralinas también. Al final, Jim se casa con Michelle porque se enamoraron luego de perder la virginidad juntos. Y en American Pie, la reunión, se ve que todos tienen vidas suburbanas funcionales en donde por alguna razón sigue siendo tabú masturbarse en tu casa mientras tu esposa se ducha. Take a bath, okay? Okay. ¿Entienden por qué la masturbación es un tema súper tabú? Nadie habla de la masturbación. Es súper incómodo que un esposo se masturbe enfrente de su esposa. ¿Cuándo se ha visto eso, santo Dios? El caso es que todo este tipo de contenidos realmente no nos ayudaba a formar una idea certera de lo que era el sexo y cómo se va experimentando conforme nosotros crecemos. Porque para empezar, todas estas historias solo trataban el tema del sexo heterosexual, porque aparentemente los gays ya tenían muchísimos problemas intentando salir del closet como para también añadirles una capa extra de profundidad y mostrarnos exactamente cuáles son los problemas y ansiedades de las personas homosexuales cuando también están empezando a tener un despertar sexual. ¡Ya me gustan los hombres! Y luego la diferencia de edades entre los personajes y los actores sí ponía como una distancia bastante rara. Entiendo que en la época pudo haber sido un poco más cómodo ver a estos adultos teniendo relaciones sexuales aparentando ser jóvenes, pero pues para nada les crees que son sus primeras experiencias sexuales y para nada les crees que están nerviosos o que no saben qué hacer. Y finalmente las producciones creían que poniendo escenas de cama y haciendo historias dramáticas alrededor de las relaciones sexuales entre personajes era suficiente, pero realmente no hablaban del sexo como tal y cómo nos relacionamos con él. Más bien era parte de un proceso de relaciones importantes o como una cosa que complicaba las relaciones entre los personajes. Y siempre, pero siempre estaba cobijado bajo esta idea de amor eterno, súper romantizado. Como si estas cosas pasaran. Y también tenemos que hablar de las veces en que realmente utilizan el sexo como una herramienta narrativa para hacer las historias más hardcore.
O sea, si se fijan en Riverdale, la forma más fácil que tuvieron para quitarle la inocencia a Archie es presentándolo teniendo un montón de relaciones sexuales porque es un hombre súper sensual. Man, I feel like a woman. Pero pues, por ejemplo, el tema de la virginidad de Betty se toca como por un segundo antes que todo se arregle por arte de magia porque Jughead es el indicado. Oh my God. Are they? La serie de Skins de MTV vino a cambiar un poco eso. Para empezar, los actores por fin parecían ser verdaderos adolescentes y los veíamos teniendo dramas más cercanos a las ansiedades de jóvenes reales. Pero con el paso del tiempo, de repente la serie sí caía un poco en los dramas que terminaban pareciendo cuentos de advertencia sobre lo que no tienes que hacer si no quieres arruinar tu vida. No tengan sexo, porque se embarazarán y morirán. Entonces, ¿realmente la cultura pop ha tratado el tema del sexo entre jóvenes o el despertar sexual de una manera súper aspiracional? Ya sea porque nos lo presentan como algo que se tiene que hacer antes de que te vuelvas viejo y anciano a los 19 años, o con historias súper romantizadas que ponen al sexo como algo a lo que tienes que aspirar una vez que ya conociste a la persona correcta con la que te vas a quedar por el resto de tu vida. Esto es pura mierda. Y esto ha ayudado a la creación de expectativas, estándares y mitos horribles que además difieren mucho sobre si eres hombre o si eres mujer. Y eso combinado a que en la vida real tampoco se puede hablar tan claramente sobre sexo tampoco, pues lo único que provoca es que los jóvenes pasen años y años y años sin saber cómo puede ser una relación sexual sana. Parece que tomé mi pene y lo... ¿Qué rayos hice con esa maldita cosa? Pero siempre de los siempre es cuando sale el tema sobre la importancia de hablar con mayor claridad sobre el tema del sexo, la sexualidad y el género, siempre va a salir un boomer que diga, ¡ay, pero se están perdiendo los valores! Quieren pervertir a los pobres infantes. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Pero la realidad es que el sexo y la sexualidad están presentes en todas las etapas de la vida. Y actualmente, en una época súper tecnologizada, en donde la información corre muchísimo más rápido, está cambiando por completo la manera en la que los jóvenes ven, entienden y se relacionan con el sexo. Y yo creo que ya es hora de aceptar que los jóvenes están teniendo sexo, aunque a sus padres les guste o no les guste la idea. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. O sea, por ejemplo, en México, de acuerdo con datos de la SEP, los jóvenes inician sus primeras relaciones o encuentros sexuales entre las edades de 12 y 15 años. Sin embargo, la encuesta nacional de juventud señala que nada más 13% de los jóvenes se siente cómodo hablando de sexo con su mamá y 5% de ellos se siente cómodo hablando de sexo con sus papás. Ahora, les diré lo que pasa cuando a un niño de verdad le gusta una niña. El 34% dijo que sacan más información de temas sexuales a través de sus profesores. Pero pues sus profesores siempre van a hacer algo así. No tengan sexo, porque se embarazarán y morirán. Así que realmente nosotros estamos destinados a sortear lo complicado que es el sexo y las relaciones sexuales solos, estando expuestos en el mejor de los casos a las opiniones de amigos que probablemente estén en la misma situación que nosotros. Y en el peor de los casos estamos destinados a repetir los mitos y falsedades que la gente más experimentada nos cuenta en el camino, mientras nosotros tratamos de escondernos para que nadie hable de sexo. No tenemos que hacer nada con lo que no nos sintamos cómodas. ¡Error! Una vez discutí este tema con el novio de mi mamá en la cocina a las 11 de la noche mientras él rellenaba una botella de Powerade con agua del grifo. Oh, sí. Disculpen, me aseguró que si quieres conservar a los hombres, debes ser una promiscua. Afortunadamente, en los últimos años han habido nuevos contenidos que ya están encargándose de hablar claramente del sexo entre jóvenes, cómo se relacionan con él y cómo les afecta en esta vida tecnológica. Y es bastante agradable porque también resulta que son sumamente buenas. Hay cosas como Sex Education, este dramedy que podría considerarse como cualquier historia de secundaria, pero la diferencia es que aquí sí se toman el tiempo de hablar de temas complejos como la fluidez de género, las fantasías sexuales e incluso el uso correcto de accesorios como el lubricante. ¿Qué tipo de lubricante recomendaría para tener sexo anal? Siempre debes usar un lubricante hecho a base de agua. Los productos de aceite descomponen el
látex del condón. Y aunque a veces sí se siente lenta porque de repente sí llega a ser muy didáctica, la verdad es que eso funciona súper bien porque dejan muy en claro sus temas y sus mensajes. Y gracias a eso podemos ver el punto de vista de una chava que está a punto de realizarse un aborto por primera vez, contrastar ese punto de vista con una mujer que ya se ha hecho varios abortos y aparte añadir la visión de un hombre joven que decide apoyar a su amiga en su decisión, eliminando así un montón de tabús e ideas preconcebidas de lo que es el aborto. A las 15 semanas tu bebé puede ver la luz. ¿Sabías que a las 6 semanas tu bebé puede sentir? ¡Cállate! O también existen cosas como Euphoria, que se ha convertido en una de mis series favoritas de todos los tiempos, porque a pesar de que se puede ver como un drama riverdelesco donde jóvenes ricos tienen un montón de problemas de adultos ricos, en realidad Sam Levinson se metió a analizar el tema de la identidad sexual, la drogadicción y la sexualidad de una forma que jamás hemos visto, porque trata los temas con muchísima empatía, dándonos un punto de vista de cada personaje, lo que siente, cómo le afecta, las consecuencias de sus actos, pero como nos pone de una manera tan directa y también tan oscura, es imposible no sentirse incómodo. Look, Nate, I don't mind if you're into guys. Guys, man. Sexuality is a spectrum. It's not like anyone's 100% straight or 100% gay. Oh, that is 100% bullshit. O si no incómodo, uno sí se puede sentir retado a entender y ver cuáles son las situaciones en las que pueden estar involucrados los jóvenes, a pesar de que a nosotros no nos gusta pensar que jóvenes menores de edad están involucrados en temas como drogadicción o prostitución. Tan solo el discurso de Jules, una chica transgénero que habla con su terapeuta sobre cómo ha sido su relación con el género dada su transición y su idea de feminidad en el especial de Navidad, te vuela la cabeza. I feel like I've framed my entire womanhood around men. Y de hecho, tanto con Jules como con Kat, una chica que se siente muy mal por tener sobrepeso y entonces decide abrir un estilo OnlyFans, lanzan un comentario sumamente interesante sobre lo difícil que es para las mujeres reclamar su sexualidad, su cuerpo y sus decisiones sexuales, dado el sistema sumamente machista que también es completamente indiferente a sus pequeñas luchas de poder. You look different. I changed. Porque pues realmente el sistema gana cada que una mujer se siente usada o cosificada, cosa que la serie deja muy en claro que es muy sencillo hacer por el ambiente machista en el que vivimos. Y pues no sé, ese tema me tiene despierta todas las noches, todavía. Hello, darkness, my old friend. Y Big Mouth, si bien es una caricatura, se mete en temas súper densos para hablar sobre la sexualidad de niños de 12 y 13 años. El show dice de hecho abiertamente que si no fuera animado podría considerarse como pornografía infantil. You find a sneeze sexual? Oh, I find everything sexual. Pero pues si bien Big Mouth hace que sus personajes que tienen entre 12 y 13 años se metan en un montón de problemas que involucran un montón de fluidos corporales, la historia trata de contarnos más bien cómo los pubertos ven el mundo. Hola, Jessie. Soy la mujer más grande del mundo. Te doy la bienvenida al mundo de la menstruación. Oh, gracias a Dios, una mujer. Mientras se siguen imaginando cosas locas y súper exageradas como si fueran niños, sus problemas, sus preocupaciones y sus ansiedades se vuelven muchísimo más complejas porque ya están transicionando de ser niños a la adultez y eso hace que ahora estén expuestos a un montón de temas y expectativas alrededor de sus cuerpos y el sexo. Falopio, qué palabra sabrosa. Lo describe a la perfección, si es que sabes a lo que me refiero. Ok, es suficiente. Así que realmente Big Mouth está explorando cómo una mente que todavía es bastante niño y que no conoce mucho del mundo, empiezan a entender y asimilar estos temas tan complejos que se bombardean en todos lados todo el tiempo. Sex sells, Morty. Aunque lo que más me gusta de la serie es que aunque sus personajes hablen largo y tendido sobre sus ideas sexuales y que hablen con muchísima apertura sobre lo que van a hacer en el sexo o sus prácticas
prácticas sexuales y demás, realmente ninguno de ellos ha experimentado lo que dice, porque al final del día son niños que apenas están teniendo sus primeras experiencias sexuales. Porque creo que así nos explica bastante bien cómo se va deformando o mitificando nuestra idea del sexo. Particularmente si los jóvenes no tienen una forma de hablar claramente sobre sus dudas, ansiedades y preocupaciones en torno al tema. Vi tus mensajes. Sé lo que significa el emoji de la berenjena y todo lo que ustedes hacen con los vegetales del loto. Mamá, no hice ninguna de esas cosas. Y de esta manera desmitifican un montón de ideas raras sobre el sexo y las prácticas sexuales. Pero no nada más eso, también tratan temas sobre la identidad sexual, la identidad racial, sobre masculinidades tóxicas, sobre enojos reprimidos entre varones y hasta hablan sobre depresión, ansiedad y miedos. Es genial que puedas estar feliz por alguien mientras tu vida es un círculo vicioso de mierda. Vamos, Jessie, vamos, reina de la mierda. Así que sí dejan que los niños sean niños y que sean asquerosos y estúpidos, pero aceptan que ellos también están viviendo en un mundo súper sexualizado y que al estar conviviendo con esas ideas conflictivas todo el tiempo, crecer se vuelve sumamente difícil, porque a la mezcla de nuestras ansiedades sexuales también se le tiene que meter un montón de sentimientos sumamente complejos que nos pueden dañar para toda la vida, como la ansiedad o la depresión. Estos van a ser los mejores años de tu vida. Ahora vamos a la cama a llorar hasta que ya no puedas abrir los ojos. Pero en estas épocas no todo es risas y diversión, porque mientras más estamos hablando sobre el sexo entre jóvenes, tenemos que empezar también a hablar sobre la sexualización de los jóvenes en la industria del cine y las series. Y por ejemplo, hay casos como los de Cuties, una película que ahorita está en Netflix que justamente habla sobre cómo las niñas pequeñas, niñas entre 11 y 13 años, se relacionan con un marketing, una publicidad y una industria que las está sexualizando todo el tiempo. Esta película recibió una cantidad de odio tan tremendo, llamándola como que estaba incitando a la pedofilia y demás cosas horribles, nada más por la terrible, horrible campaña de marketing que hizo Netflix para anunciar que la película llegaba a su plataforma, ya que los pósters terminaban también sexualizando a las protagonistas de la historia, dejando claro que nosotros simplemente no sabemos cómo manejar ni hablar sobre el sexo entre jóvenes. Aquí tenemos la guía del conejo Pepe para el ya saben qué. Pero pues aunque la película sí critica a la industria que sexualiza a estas niñas, sí la denuncia, y aunque incluso exploran la complicada relación que pueden tener las personas, las niñas o los jóvenes de otras culturas, dadas las expectativas pop de Occidente y Hollywood, creo que es importante hablar de los procesos de casting y las decisiones que se tuvieron que tomar para realizar esta película. Porque pues al final del día tuvieron que audicionar a casi 700 niñas entre 11 y 13 años que ya son bailarinas profesionales y que claramente están sufriendo y viviendo la sexualización de la industria ahorita mientras estamos platicando. Y eso hace que la película al final pues sí sea un poco cómplice de la misma industria que está criticando. Hello, darkness, my old friend. El sexo y la sexualidad son temas sumamente complicados y difíciles de tratar, y todavía hay un montón de temas a los cuales nosotros no tenemos la respuesta. Pero pues al menos la cultura pop ya se está poniendo al tiro, contándonos historias muchísimo más diversas, mucho más diferentes, hablando del sexo de una manera muchísimo más clara, pero también muchísimo más responsable. Y al menos ahora ya tenemos cada vez más películas y series donde hablan de estos temas y dejan atrás los tabúes, hablando claramente sobre el sexo y lo horrible que es crecer. ¡Yo no quiero crecer! Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. ¿Ustedes qué piensan de este tema? ¿No amaron los especiales de Navidad de Euphoria? Déjenme en sus comentarios lo mucho que amaron los especiales de Navidad de Euphoria. Si les gusta mi contenido, pues ya saben, pónganle like, denle a la campanita, véanlos toda la semana, compártanlos, porque eso a mí la verdad me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias por su apoyo. Yo soy Becca Salas, me encuentran en todos lados como Becca Salas y nos vemos la próxima.